Buenas noches aventureros de lo paranormal, esta noche me gustaría tratar un tema relacionado a las pesadillas, no será un video largo, si eres una persona curiosa como yo, no es extraño de vez en cuando tener malos sueños frecuentemente, pues estamos rodeados casi siempre en el ámbito de lo paranormal, de hecho, yo estuve una semana completa soñando lo mismo, fue algo frustrante pero ese sueño se los contaré en otro video, bueno antes que nada toco este tema, pues me gusta visitar muchos foros y páginas sobre este tema, pues yo no podía dejar de soñar aquella pesadilla, en uno de los cientos de foros que visité, solo decían que por lo general las pesadillas desaparecen solas, o sea sin necesidad de hacer nada, pero créanme cuando una pesadilla llega a perturbar tanto, con una vez que la sueñes es suficiente, en mi caso como antes mencioné fue una semana completa, y esto me afectó, a tal punto que no podía dormir con la luz apagada, así que durante la noche dejaba las luces encendidas, esto no servía de nada, pero por lo menos me sentía más seguro, y de alguna forma me tranquilizaba, pero las respuestas del foro no me ayudaban en nada, necesitaba respuestas y las necesitaba ya, intenté muchas cosas que posteaban personas, y aseguraban que ellos dejaban de tener sus pesadillas, pero a mí no me funcionó, como ver vídeos cómicos para ver si mi mente se distraía y así soñar otras cosas, pero tampoco funcionó, leer el famoso Salmo 91 no tenía resultado, nada servía y yo seguía soñando lo mismo. Una vez caminando por la calle escuché a dos ancianas hablando sobre los malos sueños, una de ellas contaba que cuando era niña soñaba con una señora que le decía que se fuera con ella a su casa que estaba en el bosque, pero ella sabía que si se iba con ella jamás regresaría, y siempre se lo contaba a su mamá, pero ella le decía que solo era una pesadilla y que no debía tener miedo, pues solo era producto de su imaginación, así que ella se tranquilizó al escuchar eso. Decidí irme de aquel lugar pues esperaba que comentaran algo relevante pues estaba decidido a preguntarles lo que fuera con tal de dejar de tener esa pesadilla, pero seguían hablando y algo me hacía quedarme en aquel lugar cerca de las dos ancianas. Ella volvió a comentar que todas las noches tenía diferentes pesadillas, pero todo era relacionado por aquel sueño de aquella mujer, entonces escuché que dijo que una vez aún niña salió con su papá a trabajar, ya que ellos vivían del cultivo y tenían 3 solares donde sembraban y cosechaban ciertas temporadas del año, comenta que en la última cosecha fue con su padre como todos los años, pero esa vez fue algo diferente, pues había mucho viento y el día no estaba apto para salir a buscar la cosecha, pero no podían dejar pasar la oportunidad porque había veces que se robaban gran parte de la cosecha, así que salieron con costales en mano, comentaba que era ya de noche y la luna estaba muy brillosa y demasiado grande, mi padre me dijo ya tienes 10 años, es hora de que aprendas a ir por tu propia cuenta, pues no siempre estaremos en la casa y tú tendrás que hacerlo, así que tomé el costal y me fui al segundo solar, empecé a meter plátanos, elotes, tomates y algunas naranjas que estaban regadas en el suelo, pero a lo lejos escuché mi nombre, en un principio pensé que era mi padre del otro lado del solar, pero la voz se escuchaba muy rara y sobre todo la voz venía del otro solar donde mi padre no estaba, poco a poco la voz se escuchaba más cerca y por ende más clara, escuchaba que algo venía corriendo hacia mí aplastando ramas, yo me espanté mucho pero no podía moverme, no podía hablar, me había paralizado pues recordé aquel sueño de la mujer que me llamaba hacia el bosque, miré hacia la oscuridad donde la luna no iluminaba el solar y de la oscuridad vi como una anciana de pelo negro, complexión muy delgada salía del matorral llamándome por mi nombre. Aún recuerdo cómo era, llevaba un vestido viejo y sucio, tenía la piel gris y llevaba un velo roto y desgastado. La sangre se me heló, intentaba llamar a mi padre pero la voz no me salía, intenté gritar pero solo conseguía caer más en la desesperación y ella poco a poco se acercaba a mí con una sonrisa siniestra y una mirada muy profunda que me causaba terror, sentía que la respiración me faltaba, pues ella se acercaba cada vez más y yo no podía hacer nada, sentí como la vida se iba frente a mis ojos, escuché que algo más se acercaba a gran velocidad detrás mío, solo pensé que jamás volvería a ver a mis padres, pues ella estaba a unos pasos de tomarme, mientras yo lloraba ella sonreía fríamente y se burlaba de mí como si se alimentase de mi miedo, solo recuerdo que cerré los ojos y sentí una mano cálida en mi hombro y escuché, hija ¿estás bien? ¿Por qué estás en este solar? ¿Y por qué estás llorando hija? ¿Qué te pasó? Yo no podía hablar solo lloraba así que mi papá, me cargo y tomo mi costal y lo echo a su espalda, al momento de llegar a mi casa mi madre vio que lloraba y tenía un tono un poco pálido, estaba sin color recuerdo que ella me preguntó, hija ¿por qué estás blanca? ¿Qué te pasó? Yo les conté cómo puede pues aún seguía, me agitada y apenas las palabras me salían y les empecé a contar poco a poco lo que había pasado en el segundo solar, pero mi padre cuando escuchó que mencioné segundo solar, él me dijo hija tú estabas en el tercer solar, cuando yo fui al segundo solar vi tu costal tirado así que corrí al tercer solar preocupado pues temía que algo te hubiese pasado, al entrar al tercer solar te vi caminando sola en medio del solar llorando
llorando. Por un momento pensé que llorabas porque te equivocaste de camino y caminaste del segundo al tercero en vez de venir al primero donde yo me encontraba, pero yo le dije a mi papá que la anciana que me llamaba me había aparecido en el segundo solar, y que era imposible que hubiese caminado porque yo me había quedado paralizada al momento que la vi. Mis padres no sabían si creerme o simplemente ignorar, pues pensaban que quizás mi imaginación me había jugado un mal rato, pero mi madre no quedó del todo convencida, así que llamó a un señor que según hacía limpias. Él me preguntó muchas cosas y sobre todo me preguntó del sueño. Yo le conté todo y le conté igual de aquel encuentro paranormal en el solar. Él me miró a los ojos y me dijo: te creo, hija, sé cómo se siente, pero sabes, te voy a contar un secreto de cómo dejar de tener pesadillas. Al escuchar eso sabía que era mi oportunidad y claro, no la dejé pasar, así que me acerqué y le pregunté: disculpe señora, he escuchado toda su historia y tengo un problema con un sueño que no me deja en paz, por favor dígame qué le dijo el señor. En serio necesito saber qué le dijo. Mire, llevo una semana con una pesadilla que no puedo sacarla de mi cabeza, no sé qué hacer, no puedo dormir bien y estoy perdiendo poco a poco el apetito, necesito escuchar qué le dijo. Ella me miró a los ojos y creo que vio mi desesperación. Me dijo: hijo, lo que él me dijo fue que le tenía que contar el sueño a la persona más vieja de mi familia, y ella me afirmó que cuando ella se lo contó a su bisabuela, jamás volvió a tener ese sueño en su vida, solo lo tiene como un recuerdo de algo sobrenatural que le pasó. Después de haber escuchado su historia y haberme contado cómo le puso fin a esas pesadillas, les di las gracias y fui a la casa de mi abuela. Le dije: abuela, sabe, tengo una pesadilla que no me deja dormir. Ella me dijo: ven hijo y cuéntamela. Yo le empecé a contar con lujo de detalle. Cuando le conté la pesadilla, sentí como una carga se fue. Ese mismo día me decidí a dormir con la luz apagada. Esa noche, créanme, no soñé, de hecho, no tuve ningún sueño. Por primera vez en una semana sentí que dormir y que mi cuerpo descansó. Hace 5 años que no vuelvo a soñar eso y como decía la anciana, solo quedo en un recuerdo paranormal. Bueno, aventureros de lo paranormal, este método en realidad a mí me funcionó, fue eficaz y créanme, jamás volví a soñar aquella pesadilla. Espero que si aplican esto les ayude, pues creo que igual les podrá funcionar. Si les ha gustado esta historia, por favor regálenme un like y suscríbanse. Recuerden, esto es Contacto Paranormal. Buenas noches.